Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En esta oportunidad les doy la bienvenida a mi clase, la tercera sesión de aprendizaje de Historia Universal correspondiente al día de hoy, 28 de abril del 2020. Somos la familia del primer grado de secundaria. En esta oportunidad, estudiantes, vamos a conocer, y si es posible, si ustedes ya trataron, a reconocer sobre datos importantes de la primera gran cultura de la humanidad. ¿Quién habrá sido la primera cultura de la humanidad o la primera civilización bien organizada, con organización política, económica, social bien establecida? Vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tengo acá un mapa donde se me hace visualizar un nombrecito, Mesopotamia. Este es el nombre de la primera cultura de la humanidad. Ahora, la palabra Mesopotamia, muchachos, ¿de dónde viene? Viene de la configuración de este mapa. Si yo me voy a fijar acá, muchachos, fíjense en el puntero. Aquí, esta línea celeste es el recorrido de un río. ¿Qué río es? Es el río Éufrates, ¿ve? Este río Éufrates va a desembocar en el Golfo Pérsico. Por el otro lado hay otro río. Este río que viene por el lado derecho es el río Tigris, que al mismo tiempo va a desembocar en el Golfo Pérsico. En medio de este territorio, si ustedes ven acá el de color naranja, en medio significa meso. En medio de dos ríos, ¿y cómo se dice ríos? Muchachos, río se dice Tamis, ¿ve? Meso es río y Tamis, Meso es medio y Tamis río. ¿Y qué significa Mesopotamia? En medio de dos ríos. ¿De qué ríos? En medio de los ríos Éufrates y Tigris. Es de esta cultura que vamos a continuación a referirnos, muchachos. Entonces, de una vez por todas, ingresamos a los datos más importantes de la cultura mesopotámica. Y ya saben qué significa Mesopotamia. Vamos a ver a continuación. Por ejemplo, jóvenes, tenemos como punto de partida la cultura mesopotámica, llamada también caldeo-asiria. Ya dije, Mesopotamia significa, ¿qué significa? Entre ríos, en medio de ríos, ¿no? ¿Por qué? Porque meso significa medio y tamis significa río, en medio de ríos. ¿En medio de qué ríos? En medio de los ríos Tigris y Éufrates. ¿Ya? Ahora, ¿qué pueblos habitaron inicialmente en Mesopotamia? Los sumerios, llamado el pueblo de Sumer, los acadios de Akkad, los asirios de Asiria, los indoeuropeos venidos del Asia Central y los caldeos. ¿Ya? Los caldeos, cuando se juntan con los asirios, van a llamarse también los caldeo-asirios. ¿Ya? Como vemos acá en el título, por ejemplo, dice la cultura mesopotámica o caldeo-asiria. ¿Por qué? Porque caldeo es un pueblo y asiria otro pueblo. Y cuando los dos se juntan, van a formar la cultura caldeo-asiria, que posteriormente, muchachos, va a cambiar de rumbo y se van a convertir en un imperio, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver sobre la ubicación geográfica de Mesopotamia. ¿Dónde se ha ubicado Mesopotamia? Hoy en día, ¿qué país es el que habita la antigua Mesopotamia? Irak. ¿Ve? Es Irak. Ahora, flanqueado por los ríos Tigris y Éufrates, que sigue existiendo como tal. Ahora, esta división, la de la antigua Mesopotamia, se divide en tres partes. Primero, la Alta Mesopotamia. ¿Quién habitó en la Alta Mesopotamia? Los asirios, ¿ve? Aquí están los asirios, ¿ya? Ahora, si vemos en el mapa, a continuación acá están, ¿ve? Los asirios, en la Alta Mesopotamia, aquí, en este lugar donde indica la flechita. Los asirios, Alta Mesopotamia. Ahora, ¿dónde habitaron los caldeos?
los de Akkad y Babilonia, dice acá, en la Mesopotamia Media. En la Mesopotamia Media, muchachos, ¿quiénes habitaron? Los babilónicos y los acadios. ¿Ve? Los babilonios y los babilonios y acadios. Lo que significa que aquí dice, por ejemplo, la Mesopotamia Media, denominada Akkad, por los acadios, y los babilonios, ¿ve? Babilonia de babilonios, ¿no? O babilonios, en todo caso, babilonios de Babilonia, ¿ya? Entonces, y en la Baja Mesopotamia estaban los del pueblo de Sumer, o sumerios. Aquí vemos en el mapa, Baja Mesopotamia, los sumerios. Cerquita ¿a dónde? Cerquita al Golfo Pérsico, y donde se unen el río Tigris y Éufrates. Ahora algo más. Al norte es decir, donde vivieron los asirios, era todo desierto. Era una tierra de poca productividad. En cambio, donde vivieron los babilonios y los acadios en Mesopotamia Media, fueron el espacio geográfico de mayor desarrollo agrícola, porque ya se acercaban los ríos Tigris y Éufrates y ellos aprovecharon de las aguas de ambos ríos para la agricultura. En cambio, donde vivieron los sumerios, esta partecita fue una parte pantanosa, ¿no? Es lo que vamos a ver después, muchachos. Si se fijan acá, entonces vemos las tres áreas bien definidas: la Alta Mesopotamia, la Mesopotamia Media y la Baja Mesopotamia. ¿No? Entonces acá dice, si yo leo acá, poca producción de la Alta Mesopotamia porque era desértica. En la Mesopotamia Media, sí, aquí se asentaron los caldeos de tierras fértiles, ¿no? O sea, de gran productividad. En cambio, donde vivieron los sumerios en la Baja Mesopotamia, cerca a la desembocadura de Tigris y Éufrates, sobre el Golfo Pérsico, era una zona pantanosa, ¿no? Bien, ahora pasamos, muchachos, a ver qué pueblos mesopotámicos existieron. El pueblo de Jarmo, el primer pueblo se llamó el pueblo de Jarmo, que habitó hace 6.700 años antes de Cristo. Luego los sumerios, en el año 3.500 antes de Cristo. Los semitas, hasta el 2.500 antes de Cristo. Y los indoeuropeos, que estaban compuestos por los hititas, los medos y los persas, entre otros. ¿Ya? Ahora, también tenemos como los primeros estados mesopotámicos. ¿Quiénes fueron los primeros estados mesopotámicos, muchachos? Y a eso también se le va a llamar, muchachos, la evolución histórica, ¿ya? Aquí esto es la evolución histórica. Es decir, ¿qué etapa pasaron los mesopotámicos? Primero, el pueblo de los sumerios, ¿ya? Los sumerios. Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme. Recuerden bien, muchachos, la escritura cuneiforme lo inventaron los sumerios, ¿ya? Ahora, además, los sumerios también hicieron las primeras ciudades-estado. ¿Cuáles fueron las ciudades? La ciudad de Kish, Uruk, Ur y Lagash. La mejor obra arquitectónica que ellos representaron fue el Sigurat. Este Sigurat, o pirámide trunca escalonada, está compuesto por primera terraza, segunda terraza, o llamado primer piso, segundo piso, tercer piso, pero lo llamaban ellos terrazas. Y en la última terraza estaba el santuario o templo consagrado al dios. Daban acceso a una sola puerta, pero conducido por 3 escalinatas. Es la obra cumbre de los sumerios, pertenecientes a Mesopotamia. Ahora, la segunda evolución histórica, el Imperio Acadio. Sobre el Imperio Acadio, muchachos, hacia el año 2300 a.C., los acadios se establecieron en la región. Durante el reinado de Sargón, establecieron su capital en la ciudad Akkad. Posteriormente, los acadios van a juntarse con los sumerios y van a formar una cultura llamada los sumerio-acadios. Con los años posteriores, los sumerios se van a sublevar a los acadios y se van a separar. Al separarse, muchachos, va a producirse el primer imperio babilónico. ¿Quiénes van a establecer el primer imperio babilónico? Los asirios, ¿ya? Aquí tenemos a los asirios, muchachos. Son los que van a formar el primer imperio babilónico. Este primer imperio babilónico, muchachos,
va a tener a un gran emperador. Este primer emperador se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Hammurabi. Y Hammurabi es famoso porque él ha creado el primer código de leyes de la humanidad. Ya, el primer código llamado también el código de Hammurabi. De acá comenzaron todas las leyes del mundo. Es decir, nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política, la que tenemos actualmente, parte del código de Hammurabi. Ahora, en el segundo imperio babilónico, ¿qué rey va a sobresalir? Va a ser el rey Nabucodonosor II. Este rey Nabucodonosor II, enamorado de una mujer, va a mandar a construir los jardines colgantes. En la actualidad, esta maravilla, muchachos, que aquí vemos en esta fotografía, existe. Fue construido sobre las bases de la Torre de Babel. No sé si ustedes escucharon la historia bíblica de la Torre de Babel, donde los hombres quisieron llegar hasta el cielo construyendo una torre para ver dónde estaba Dios. Luego Dios confundió las lenguas para evitar esa osadía humana de querer llegar al cielo hasta Dios, ¿no? Y tumbó la Torre de Babel. Sobre esa Torre de Babel se construyó los jardines colgantes, que actualmente es una de las maravillas del mundo. Y esto fue construido por Nabucodonosor II. Entonces, aquí termina la historia del imperio babilónico o de los mesopotámicos. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones culturales o aportes culturales, muchachos? En religión, tuvieron dioses, ¿ves? Como vemos acá, tuvieron dioses. Apsu, dios del bien. Tiamat, dios del mal. Anu, padre de los dioses y señor del cielo. Enlil, dios del aire y del viento. Ishtar, diosa del amor. Ojo, para todos los que siempre chequean la cuestión del amor. Ishtar es la diosa del amor de los mesopotámicos. Y Marduk es el dios principal de Babilonia. Mientras gobernaba Hammurabi, Marduk era el dios de Babilonia. En ciencias, ¿qué aportaron los mesopotámicos? Fueron los creadores de los 12 signos zodiacales. ¿Ya? Los 12 signos zodiacales, esas que ustedes ven, Capricornio, Libra, Sagitario, y leen su futuro. Lo crearon los mesopotámicos. También fueron astrónomos porque se dieron el lujo de ver planetas, satélites y estrellas. También fueron matemáticos. Crearon los sistemas de numeración sexagesimal, centesimal, duodecimal y decimal. Y lo más maravilloso, inventaron la rueda en el año 3000 antes de Cristo. Pero esta maravilla fue superada por algo más hermoso. Ojo, los mesopotámicos descubrieron el bronce de la aleación del estaño y cobre, pero va a aparecer otro metal más poderoso que el bronce, llamado el hierro. En escritura sobresalieron, ellos fueron, muchachos, los inventores de la escritura. ¿Ya? ¿Qué escritura inventaron? La escritura cuneiforme. ¿Por qué se llama así? Porque en base a cuñas fueron graficados estas escrituras. Lo inventaron los sumerios, ¿ya? Los sumerios, aproximadamente entre el año 3500 y 3000 antes de Cristo. Muchachos, entonces esperemos que todas estos datos les sirva para desarrollar lo que está en el libro, el cuestionario del libro. Las preguntas, atención jóvenes, las preguntas que son para escribir, lo trasladan al cuaderno. Las preguntas que son para marcar, solamente van en el libro, le toman una fotografía y lo envían a mi WhatsApp personal. Jóvenes estudiantes, esto es todo por hoy y cualquier duda no se preocupen en preguntar y yo estaré presto y llano para contestarles. Muy buenas tardes, estudiantes, será hasta la próxima clase.